Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Ignacio Flandes, sirviendo al Señor a través del Ministerio de Palabra de Vida en Uruguay. Es un gusto saludarte y que podamos compartir juntos estos minutos, meditando en el libro de Hebreos. Hoy comenzamos con esta carta, cuyo autor es desconocido. En realidad algunos creen que fue el apóstol Pablo, aunque difiere mucho el estilo de escritura al del apóstol. Algunos creen que fue Apolos, otros Bernabé. En realidad, a ciencia cierta, no se sabe quién escribió esta carta a los hebreos, pero sí los destinatarios. Queda claro que eran judíos convertidos a Cristo, judíos que habían puesto su fe en Jesús, ya que habla mucho acerca del culto levítico, hace referencias al Antiguo Testamento, que muy bien conocían los judíos, hace referencia a los profetas de Israel, hace referencias a los ángeles que custodiaban a la nación. ¿Dónde estaban estos judíos? Bueno, se cree que estaban en la península itálica. Y la fecha en que fue escrita, seguramente antes de la destrucción del templo, ya que se habla acerca de los ritos, se habla acerca de los sacrificios y los rituales de holocaustos y sacrificios como todavía aún vigentes, como que seguían en vigor todavía en Jerusalén, que no habían cesado. Por tanto, tiene que haber sido escrito antes del 70 después de Cristo. Algunos sugieren entre el 64 y el 68 después de Cristo. ¿Cuál es el tema? El autor va a presentar a Cristo como superior a todo. Va a presentar a Cristo como aquel que es excelente o la excelencia sobre todas las cosas. ¿Por qué hace esto? Porque muchos de estos judíos que estaban fuera de su tierra, fuera de su país, estaban en estas naciones extranjeras buscando seguramente un bienestar económico, buscando subsistir, y muchas veces iban justamente a su comunidad judía, pero estos judíos, estos hermanos de sangre, muchas veces al ver que eran cristianos los rechazaban, los segregaban, los dejaban fuera, no les ayudaban, al contrario les estorbaban, y entonces esto hacía que su situación fuera muy difícil, no solamente económica, sino también socialmente. Había persecución hacia ellos, y esto hacía que ellos se desanimaran y muchos quisieran volver atrás, volver al judaísmo y dejar a Cristo. Por eso el autor va a prevenir acerca de no caer en este error, de no desmayar ante las circunstancias de rechazo, de dificultad que estaban enfrentando en ese momento. Y es un llamado a nosotros también, para no dejar, a pesar de los embates del mundo y las dificultades, dejar de confiar en el Señor Jesucristo. Así que te invito a que puedas buscar allí Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 7, y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es tremendo este pasaje y cuánto podríamos extraer de él. Sin duda que comienza diciendo aquí el autor que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a través de visiones, a través de sueños, de manera audible, a través de señales en el cielo, a través de los profetas que él fue levantando. Y podemos recordar a tantos profetas del Antiguo Testamento, pensando en la antigüedad desde Moisés como nación judía, profetas luego como Samuel, grandes hombres de Dios, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel,
hombres que Dios utilizó para llevar su mensaje al pueblo. Y dice, en estos postreros días, desde que Cristo ha venido hasta su retorno, su nueva llegada aquí al mundo, en todo este tiempo, en estos postreros tiempos, ha hablado por medio del Hijo. ¿Qué les está diciendo aquí? Bueno, no hay revelación mayor. La revelación de Dios está completa en Cristo. No hay nada más que tengamos que buscar. La comunicación perfecta del Dios creador, del Dios de Israel, está en el Hijo, en Cristo mismo, a quien constituyó heredero de todo. Él es la autoridad suprema, Cristo, por quien asimismo también hizo el universo. Está presentando a Cristo como el creador, es Dios mismo. No dejen a Cristo, Él es Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, y esta expresión resplandor de su gloria es tremenda porque habla acerca de que Cristo es el brillo refulgurante de la gloria de Dios, que emana de Dios, pero a su vez es distinta al Padre. Tiene una propia identidad este brillo supremo que se desprende de la gloria de Dios, y ese es el Hijo. Y la imagen misma de su sustancia. Esa palabra imagen nos habla acerca de la representación exacta de la esencia de la naturaleza divina. Cristo es la representación exacta del Padre. Por eso Cristo, cuando estuvo con sus discípulos, les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él representa en una manera exacta lo que el Padre es. Esto se los está diciendo a estos judíos, entiendan, no vuelvan atrás. Cristo es lo más grande, Cristo es el todo. Y dice que este Cristo creó todas las cosas y las sustenta, las mantiene unidas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el sacerdote perfecto, Él es el sacerdote que cumplió con toda justicia, y dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este sentarse nos habla acerca de que Él completó su obra. Un sacerdote, cuando oficiaba en el templo, siempre estaba de pie. Cuando se sentaba un sacerdote era porque había acabado su obra. Cristo es superior a los profetas, superior en su sacerdocio, superior también incluso a los ángeles, que es lo que va a decir ahora, porque a ninguno de los ángeles Dios llamó hijo, sino que los ha llamado espíritus, vientos, aire, neuma es la palabra en griego, y a sus ministros los ha llamado llama de fuego, pero a ninguno llamó hijo, a ninguno lo llamó el primogénito. Hermanos, qué bien que hacemos en aferrarnos a Cristo. No sé cuál sea la situación en la que tú estás hoy. Quizás estás pensando en retroceder en tu fe, o tu confianza ha flaqueado en este tiempo, quizá por las pruebas, por momentos difíciles que te ha tocado pasar. Recuerda, Cristo es aquel que sustenta todas las cosas. Y si Él puede mantener el universo unido, los planetas allí colocados en su lugar, las estrellas con todo su poder y su energía brillando en el cielo, también te puede sostener a ti, cualquiera sea tu situación. Que nos aferremos, hermanos, y confiemos en este día, en la persona del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.